de hoy. Ya haciendo una última conclusión sobre el ejemplo que hemos visto. Bien, jóvenes, ya me volví a conectar. Espero que me escuchen otra vez. Sí, se escucha. Sí. Sí, se escucha, profe. Bien, jóvenes, bueno. Entonces les comentaba, vamos a hacer unas últimas aclaraciones sobre este problema de aerolínea, ya que tiene aspectos adicionales que no habíamos estado mencionando con respecto a cómo se desarrollan los esquemas de localidades, distribución, y vamos a hacer algunas consideraciones ahorita para el esquema de replicación. Bien, voy a compartir mi pantalla. Y bueno, regresamos al problema, ¿no?, que hemos venido analizando. Ayer nos mostraron sus compañeros algunas sugerencias de la configuración y bajo esas consideraciones, bueno, vamos a dar las conclusiones finales. Ya mencionamos que el esquema de localidades, sobre la base de que podemos separar en base al criterio de el tipo de vuelo que está realizando, en este caso, el pasajero a través del avión, pues vamos a poder fragmentar al menos en 4 localidades, es decir, en 4 fragmentos. Y revisando la configuración de los recursos, pues debemos de utilizar la mayor capacidad de almacenamiento, sobre todo no para que permita fragmentar la tabla, sino también considerando que vamos a tener que establecer un enfoque de replicación para poder soportar algunos tipos de fallas que nos permitiría que el sistema pueda seguir operando, tal vez con menor capacidad, pero finalmente nos permitiría tener disponibilidad de las aplicaciones a los usuarios finales. Bajo este enfoque, Profesor, creo que se ha muteado. en otra localidad ya nada más podríamos utilizar 2 tarjetas, también agrupando 6 GB, lo cual nos daría 12. Y las últimas 2 tarjetas se utilizarían en la localidad 4 para agrupar esos 6 dispositivos de almacenamiento que nos darían en su conjunto 2. En total tendríamos 60 gigas. Obviamente estamos mencionando que es una base de datos homogénea. Se va a poder fragmentar la tabla sobre la base de tener la misma plataforma de base de datos. Y el esquema de distribución sugerido para la tabla de pasajeros sería el siguiente. Sabemos que se va a dirigir a través del tipo de avión que tenemos, que es transatlántico, continental, nacional y aeronave. Bajo estos criterios de que un traslado puede ser clasificado como un traslado nacional, las aeronaves serían una especie de taxis, o sea, de muy poca capacidad,
y los continentales para poder viajar entre ciudades de diferentes países o de diferentes continentes. Bueno, entonces, bajo ese concepto, vamos a proponer que la tabla pasajero se fragmente en 4, pero estos 4 fragmentos no necesariamente van a tener el mismo tamaño. Entonces, por sentido común, los vuelos nacionales serían los que más se deben de vender, ya que son traslados dentro del mismo país. Por lo tanto, se espera que haya mayor demanda de ese tipo de servicio de vuelos nacionales. Por lo tanto, le vamos a establecer 8 gigabytes a la localidad 3 para el fragmento 3, que sería para los pasajeros que adquieran vuelos nacionales. Y bueno, para los demás serían 4, 4 y 4. ¿Sí? Asumiendo que esos 4 son para los otros tipos de vuelos, que serían transatlánticos, continentales y aeronaves. Entonces, a través de esto tenemos el crecimiento esperado de la tabla pasajero, que sería una capacidad de 20 gigabytes, es decir, tendríamos 3 fragmentos de 4, que serían 12 en total, y un fragmento de 8, que sería el mayor esperado, que en total nos daría 20 gigabytes esperados de crecimiento para la tabla pasajero o lista de pasajeros. No sé si hasta ahí ustedes tengan alguna pregunta, jóvenes. ¿Alguna duda al respecto de lo que estamos haciendo? No, ninguna, profe. Bien. Entonces, bajo esta filosofía, es obvio que todavía tenemos 14 gigas, al menos en la localidad 1 y 2, y tendríamos otros 8 gigas en la 3 y 12 gigas todavía de capacidad de almacenamiento en la 4. Esto, ¿por qué lo mencionamos? Porque ahora necesitamos establecer nuestro esquema de replicación, que su concepto es el que se pueda mantener copias en líneas para efectos de que alguna de las localidades se salgan por algún tipo de falla. Entonces, ok. Entonces voy a copiar completamente esta parte para que me sirva para proponer un esquema de replicación. Ahora, otra vez. Entonces, nuestro esquema de replicación lo vamos a desarrollar ya a partir del espacio sugerido, de los fragmentos y ahora sí, de las demás tablas que conforman el modelo. Entonces, las demás tablas que conforman el modelo, por lo que hemos mencionado, está la tabla avión, la tabla vuelo, la tabla empleado, etcétera. Entonces, para no tener que poner un rectángulo para cada una de ellas, pues estoy poniendo un rectángulo para todas, ¿no? Para suponer que es finalmente un espacio de base de datos que se necesita para mantener esta tabla. Y una vez entendido eso, nuestro esquema de replicación establece que se debe generar copias dirigidas hacia las otras localidades para que esas otras localidades, en el caso aquí de la localidad 2, vamos a sugerir que mantenga una copia
Bien, jóvenes, una disculpa, volví a regresar. A ver, ¿sí me escuchan, verdad? Veo que ya está activo el micrófono. Y están viendo otra vez mi pantalla compartida. Déjenme ver. Ok. Compartir pantalla. Ok. Bien. Entonces, ¿sí me confirman si están viendo otra vez algo que se llama esquema de replicación? Jóvenes, ¿sí lo están viendo de nuevo? No, Ahorita profe. no. ¿No lo están viendo? No, profe, dejó de compartir. Ok, voy a checar entonces otra vez. A ver, dejar de compartir. Vamos de nuevo. Otra vez le doy compartir. Y bien, no sé si ahora sí lo estén viendo de nuevo. No. ¿No? No, profe, no se llega a profe. proyectar. A ver, entonces, déjenme ver si se abre otra sesión. Porque según yo estoy en esta sesión. Ok. Bien. A ver, vamos a hacer el intento otra vez. ¿Sí están viendo un documento en Word? ¿O todavía no se alcanza a ver? No, profe, no se alcanza a ver nada. A ver, entonces voy a tener que desconectarme y volver a entrar porque aparentemente no está agarrando de nuevo la sesión en la que estábamos. Voy a desconectarme y volverme a entrar. Bien. No sé si ahora sí se vea. Ahorita no se ve, profe. Todavía no se ve. No. ¿Qué está pasando? Entonces, a ver, vamos a darle a actualizar. Bien. Si ven mi video, jóvenes, y si ven el video, si me están viendo en video. Sí. Ok, entonces voy a Sí, profe. desactivarlo. Voy a desactivarlo para ver si me permite compartir pantalla completa. Ok, compartir. Y bien, esperemos a ver. Bien. ¿Ya pueden ver el esquema de replicación? Ahora sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces retomando este punto, ya habíamos mencionado que, bueno, hicimos una configuración de
60 gigabytes. Finalmente, fragmentamos la tabla pasajero en fragmentos de 448 para el mayor crecimiento esperado, que sería a través de pasajeros que utilizan vuelos nacionales, y 4 para el otro último, que sería aeronaves, ¿no? Entonces, tomando como base ya esta capacidad, ahora sí podemos pensar en la generación de las copias para al menos soportar alguna situación de falla, ¿no? Bajo esta filosofía, bueno, nos quedan para las demás tablas que corresponderían a avión, vuelo y empleado, de los 18 nos quedarían obviamente 14 gigas. En el caso de la localidad 2, de los 18 menos los 4 del fragmento pasajero, nos quedarían 4. Y en la localidad 3 nos quedarían 8 disponibles para hacer copias. Y en la localidad 4 nos quedarían 12. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, jóvenes? Los números en negro sería el espacio restante para poder mantener copias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora precisamente decidir cómo vamos a configurar ese mantenimiento de copias. Entonces, vamos a asumir que la localidad 1 va a ser nuestro servidor principal, lo cual significa que es un servidor publicador donde van a estar el resto de las tablas que componen el modelo de aerolínea, que sería avión, vuelo, empleado. Y todas estas tablas se van a replicar en línea hacia la localidad 2, que sería un servidor suscriptor, para tener una copia en este sentido. ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? ¿Por qué estamos utilizando la localidad 1 y localidad 2 como la base de poder tener una función de replicación? Porque son las dos localidades que tienen mayor capacidad de almacenamiento, ¿sí? Y asumiendo que el fragmento de mayor crecimiento, que abarca al menos la mitad de capacidad de almacenamiento que tienen la localidad 1 y 2, que son 16, pues está en la localidad 3, precisamente para que pueda crecer sin que haya algún problema. ¿Sí me explico, jóvenes, hasta aquí, hasta este momento? ¿Qué estamos haciendo como esquema de replicación? Sí, profe. Bien. Entonces aquí ya en un esquema de replicación es obvio que tenemos que seguir analizando la capacidad de almacenamiento que tenemos para poder mantener copias, ¿no? Y bueno, en términos generales, vamos a asumir que realmente esas tablas, avión, vuelo y empleado, que prácticamente viene siendo como una especie de catálogo, es decir, no va a crecer gran cosa porque pues, los aviones son finitos, son muy caros, ¿no? La definición de los servicios para la infraestructura de la aerolínea pues también son finitos, y aunque van a poder crecer, pues va a depender mucho de la infraestructura que se tenga en cuanto a concesiones en aeropuertos, stands que se tengan disponibles, etcétera, y obviamente los empleados, ¿no? Entonces, aquí podríamos, para efectos de establecer un diseño que se concretice ya en números, podríamos indicar que para las tablas complementarias del modelo, vamos a suponer que al menos se tienen disponibles 6 gigas, ¿sí? En total para todas las tablas. Entonces, estos 6 gigas de las tablas complementarias nos disminuyen nuestro esquema final. Entonces, al quitarle 6 a los 14, ya más nos quedan 8 gigas. Igual para la localidad 2, para tener esa copia nos quedan 8.
Y hasta ese momento ya nada más tenemos disponibles 8 gigas en 3 localidades y 12 en la localidad 4. Bien, asumiendo que, como les comentaba, las tablas complementarias del modelo de negocio de aerolínea, al menos van a crecer 6 gigas como esquemas planeados. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Sí se entiende la idea? Los números en negro son el espacio disponible de cada localidad de almacenamiento, considerando obviamente podríamos llamarle aquí la fragmentación. Los fragmentos, manteniendo. Y podríamos suponer aquí las otras tablas, ¿no? El resto de las tablas. Bueno, entonces, si mantenemos la filosofía de tener la replicación en un solo sentido, para efectos de una falla, en el caso de la localidad 1, que sería la principal en este momento, podrían funcionar las aplicaciones solamente para consulta de las tablas avión, vuelo y empleado. Tomaría el mando de la localidad 2 y tendríamos el 75% de disponibilidad para poder seguir anotando salidas de pasajeros, pero solamente para vuelos continentales, nacionales y aeronave, asumiendo que se va a la localidad 1, ¿sí? Entonces, nada más tendríamos el 75% de disponibilidad de la tabla pasajero y tendríamos solamente para consulta los demás aviones, vuelos y empleados, que viene siendo realmente una buena configuración. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que prácticamente no va a haber inserciones nuevas en de aviones nuevos o vuelos o empleados mientras dure una contingencia que sea temporal, ¿sí? Donde sí va a haber mucha actividad va a ser en la tabla pasajeros, que se tendría que seguir actualizando o modificando, ya que realmente son los servicios de venta de los boletos, ¿no? Para que los pasajeros puedan obtener ese servicio. Entonces, esta configuración podríamos establecer que nos permite que las aplicaciones sigan funcionando, obviamente sin poder registrar vuelos transatlánticos, que serían los más largos, pero para los demás no habría problema. Sin embargo, si quisiéramos solventar también esa situación de que aun cuando se vaya la localidad 1, pudiéramos seguir vendiendo boletos de avión para pasajeros que tomen vuelos transatlánticos, ¿qué necesitaríamos hacer, jóvenes, en este esquema de replicación? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno. Sí, está bien, gracias. A usted, hasta luego. Igualmente, hasta luego. ¿Qué tendríamos que hacer, jóvenes? ¿Qué nos conviene? ¿Qué nos conviene? ¿Ya lo pensaron? Bueno, miren, lo que nos conviene, por sentido común, es lo siguiente. Tendríamos que sacar una copia del fragmento 1 en nuestra localidad, viendo la situación del espacio donde nos conviene ubicarnos en la localidad 4,
que es la que tiene mayor capacidad de almacenamiento. Y entonces, obviamente, esta es una copia del fragmento 1. Podríamos ponerle copia 1 para efectos, obviamente. Y como el fragmento 1 requiere 4 gigas, pues aquí vamos a disminuir esa capacidad de 4 gigas en la localidad 4. Entonces nos quedarían 8 gigas, ¿sí? Hasta ese momento. Y el fragmento se llamaría, obviamente, copia pasajero 1, copia 1. Obviamente que aquí estamos asumiendo ya que incluye el archivo de índices, que también se está copiando, ¿no? El archivo de índices, cuando el manejador lo cuantifica, pues es el mismo espacio que tiene para el archivo de datos. Es decir, simbólicamente se va también esa parte correspondiente integrada al archivo de datos y no es un espacio que se tenga que calcular. Por eso es que aquí ya no lo ponemos. Entonces aquí, ¿esto qué nos permitiría hacer? Que en el caso de que se vaya completamente a la localidad 1, vamos a poder seguir registrando boletos de avión para pasajeros, incluyendo los pasajeros transatlánticos, porque la localidad 1 tendría obviamente una copia de ese fragmento. Y bueno, para efectos aquí de cómo se dirige esto, pues podríamos establecerlo de la siguiente manera. Vamos a insertar una forma de este tipo. Es decir, bueno, de aquí bueno, vamos a ponerlo más rápido. Así. Que se dirija acá. El 5, no, vamos a ir a 5.8, 5.7 o 5.8. Ahí, ¿no? Van a ser más o menos como 3 minutos. Ok, sí, lo que voy a calcular bien para... O sea, de todas las dos recargas. Sí. Yo creo que más o menos son como 3, como mucho. Sí, porque ya la otra amortiza, ¿no? Pero por eso que le dije ayer, bueno, Sí. le dijo, no, póngale más arriba. Ah, perfecto. Sale. Entonces, si le dejamos en 5.8, puta, ya ganamos Claro. casi 500 más que nosotros. Sí, sí, sí. Bien, jóvenes. Entonces aquí es lo que estaríamos indicando, ¿no? En este diagrama, que realmente va a haber una replicación. Lo voy a hacer aquí, ¿no? Ya sin tanta elegancia. Entre el pasajero 1 que va a copiar su fragmento, obviamente a la localidad 4. ¿Sí? Con esto estamos elevando la confiabilidad de las aplicaciones todavía un poco más. Y bueno, ¿qué nos gustaría hacer? Pues seguir analizando, ¿no? Otra posible falla. Esa otra posible falla sería el de la localidad 2, porque la localidad 2, al tener una copia, ¿sí? Esa copia debería de ser para actualizar y consultar. Entonces, tendríamos que establecerla en los dos sentidos, ¿sí? ¿A qué nos referimos con los dos sentidos? Pues obviamente a
a poder dirigir esto también para el servidor 1. Entonces vamos a intentar una forma de este tipo diciendo que, bueno, también va a haber una replicación en sentido inverso para que en un momento determinado se sincronice en cualquiera de los dos que falle y nos permita actualizar y consultar. Bien, al tener esa facilidad de poder tener una doble función en la localidad 1 y la localidad 2 de poder actualizar y consultar, que nos permita soportar la falla de cualquiera de los dos. Lo único que nos faltaría sería ahora sacarle una copia al fragmento 2, que es pasajero 2, porque no tenemos una copia de ese fragmento en ninguna de las otras localidades que está participando. Y entonces, aquí es donde vendría una serie de posibilidades, ¿sí? Es decir, la copia del fragmento 2 nos conviene ponerla obviamente en la localidad 3 o en la localidad 4, es decir, la podríamos poner en cualquiera de las 4 localidades porque hasta ese momento todas tienen la misma capacidad de almacenamiento disponible de 8, que nos permitiría reducir en 4, que es lo que requiere mantener una segunda copia o versión del fragmento 2. Pero para efectos de la filosofía de analizar qué nos conviene, en dónde tener esa copia, en dónde conviene tener esa copia, dependiendo de la situación, si se va localidad 3, localidad 4, localidad 1. La pregunta aquí sería, ¿en dónde nos conviene tener la copia del fragmento 2 de pasajeros para soportar una contingencia que nos convenga que se siga manteniendo la disponibilidad de las aplicaciones? ¿En dónde nos convendría tener esa segunda copia, jóvenes? ¿En la localidad 1, en la 3 o en la 4? En la 3, porque aún tenemos espacio. ¿En dónde, perdón? Podría ser en la 3. No sé, yo lo digo por el espacio en gigas. Sí, es correcto, puede ser en la 3 o en la 4. De hecho, en este momento todos tienen la misma capacidad de espacio. Pero yo lo que ustedes, bueno, yo lo que quiero es que ustedes analicen en dónde conviene con respecto no tanto al espacio, sino con respecto a que se salga de línea el servidor 1, el 3 o el 4. ¿Sí me explico? 4, ¿no? Aquí, Sí. ajá, aquí lo que estamos en este enfoque de replicación, lo que necesitamos, jóvenes, es analizar en dónde conviene poner copias, suponiendo que falle, obviamente, cualquiera de los servidores que estén manteniendo esas copias, ¿no? ¿En dónde convendría más, jóvenes? Hasta este momento tenemos asegurado que si se sale el servidor 1 o el 2, el sistema va a trabajar. ¿Por qué? Porque hay una copia de pasajero en la localidad 1 y tenemos las copias de las demás tablas, avión, vuelo y empleado, en localidad 2 que tomaría el mando en el momento de una falla total del servidor 1. ¿Sí? Y por eso estamos analizando que ahora, si se va completamente localidad 2, que para efectos de operación, como nuestro servidor principal es localidad 1,
El único inconveniente sería que no hay una copia que nos permita seguir operando para los pasajeros que compren vuelos continentales, ¿sí? Es por eso. Entonces, eso, el único problema que va a ocasionar es, bueno, si queremos que se sigan comprando vuelos continentales, que es el que estaba administrando realmente la localidad 2, y asumiendo que falle totalmente, bueno, tomaría el mando, sigue teniendo el mando localidad 1, ¿no? Y bajo esa filosofía, bueno, si lo ponemos en localidad 3, ¿qué va a pasar? Mientras esté operando, no había problema, porque al tener el mando localidad 1 por las tablas complementarias o principales, pues se puede dirigir por la copia, ¿no? Y si lo ponemos en localidad 4, la misma situación. O inclusive al tener la misma capacidad de espacio en ese momento, podríamos poner una copia de pasajero 2 dentro de la misma localidad 1, asumiendo que falle localidad 2, y esa copia nos permitiría más bien a los usuarios el poder seguir comprando vuelos que sean continentales. Entonces, bajo el punto de vista de que si localidad 1 va a ser el servidor principal, ¿sí?, el que administre realmente la coordinación de fallas, pues yo creo que lo que más nos conviene es poner la copia de pasajero 2 en la misma localidad 1, ya que todos los servidores en ese momento tienen la misma capacidad de almacenamiento. No sé si me expliqué, jóvenes. ¿Me expliqué? Sí, profe. Bueno, entonces aquí voy a cambiar un poco la filosofía. Ya no me voy a hacer referencia al index 2, sino voy a indicar que este es fragmento 2, copia 1, y ya no le voy a poner index para ya no confundir que ahora aquí realmente tenemos una copia del fragmento 2, su copia 1 en la misma localidad 1. Esta obviamente la utilizaría cuando localidad 2 se vaya, va a poder seguir vendiendo pasajeros continentales, y obviamente mientras los demás servidores localidad 3 y 4 sigan funcionando, pues no habría problema. Se siguen vendiendo los demás tipos de vuelos. Y entonces aquí, al hacer esto, ya no tengo 8 gigas, ya lo reducimos a 4, ¿no? Y siguiendo analizando fallas, pues ahora de lo que podemos suponer es que para efectos de que se vaya localidad 3 y 4, pues lo que nos conviene es intercambiar copias entre ellos, ¿no? Es decir, al ser el servidor 1 en donde se tenga el mayor entorno de copias de las demás tablas necesarias para que la aplicación funcione, y al tener su respaldo, que sería localidad 2, o sea, también la localidad 2 puede tomar el mando en cualquier momento, porque va a tener una copia de las tablas principales, y además habría una copia de su propio fragmento en el localidad 1 para seguir operando. Y en el caso cuando necesite el fragmento 1, pues va a existir una copia en localidad 4, ¿sí?, de pasajero 1. Entonces aquí, bueno, le vamos a quitar la condición nada más para diferenciar copias de fragmentos de los fragmentos principales. Y entonces puedo seguir jugando con el espacio, indicando que pues conviene sacarle una copia de pasajero
4 en localidad 3, en el caso de que se vaya a localidad 4, y viceversa, sacar una copia de pasajero 3 en localidad 4, en el caso de que se vaya a localidad 3. ¿Sí me explico, jóvenes? Si tuviéramos más espacio disponible todavía, pudiéramos incorporar que haya un tercer servidor de respaldo global completo, ¿no? Que podría ser localidad 3, por ejemplo, ¿no? Entonces tendríamos que generar otra copia de avión vuelo empleado completamente en localidad 3 para efectos de que en un momento dado que se vaya localidad 1 y localidad 2, localidad 3 podría tomar el mando, pero también tendríamos que analizar si los fragmentos que por necesidades de espacio están operando en otros servidores, cuáles son los que van a quedar. Entonces, hasta este momento, con 2 servidores bastante robustos en cuanto a procesamiento y capacidad de almacenamiento, pues lo que nos conviene pues ya es nada más incorporar esta filosofía, ¿no? De poner una copia de pasajero 4 en localidad 3 para tener una alternativa. Pero 4, copia 1, y reducimos, ya tenemos 4 gigas y tenemos la disponibilidad de que se vaya a localidad 4. Y podríamos hacer lo último con pasajero 3. Tener una copia de pasajero 3, copia 1, y aquí disminuiríamos todavía. Y bueno, aquí ya tenemos una configuración. Tenemos el respaldo de localidad 3 y 4 como fragmentos y tenemos el respaldo de todas las tablas entre localidad 1 y localidad 2, de acuerdo a estas necesidades, más bien de acuerdo a la infraestructura que teníamos en ese momento. Podríamos llegar hasta este punto de vista que sería recomendable. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, ninguna, profe. Entonces, no perdamos de vista que una vez que definimos la configuración de localidades, la forma en que se van a administrar los fragmentos, el último punto para una arquitectura de distribución ahora es enfocarnos a las posibles fallas de esas localidades para que, de acuerdo a los recursos disponibles, llámese almacenamiento y procesadores que están colaborando, cómo van a interactuar entre ellos. De otra manera, no podríamos asegurar que los usuarios puedan continuar trabajando al irse a algunos de los equipos o de los sitios que están administrando la distribución. Esa sería la conclusión final. Si se dan cuenta, cada uno de estos esquemas tiene un enfoque diferente. Localidades, enfocado a la configuración de los recursos disponibles. Distribución, enfocado a la separación de las tablas, incluyendo los fragmentos. Y finalmente, replicación enfocada a la situación de qué va a suceder si se va a alguna localidad, cuál entraría como sustituto y obviamente con la demás información que tenemos separada en donde habría copias para que el resto de los que queden operando puedan mantener esas aplicaciones. Bien, jóvenes, entonces, si no hay dudas al respecto, nos veríamos el próximo lunes ya para llevar a cabo el examen de esta unidad. Y si